Queremos manifestar nuestra preocupación por la gestión que se está haciendo desde Lanbide, de la renta de garantía de ingresos y de otro tipo de ayudas para personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. Ayer fuimos conocedores del mayor fraude detectado en Vizcaya, uno de los más importantes en la última década, tanto por la cuantía defraudada, que es más de 1 millón de euros, como por el modus operandi de esta red de 23 personas, presuntamente además liderada por un inmigrante senegalés que recurría a la falsificación de documentación, de certificados de formación y de empadronamiento. Las ayudas, como vemos y como somos conscientes, no están llegando a quien realmente deben de llegar. Es preciso también, y desde aquí hacemos un reconocimiento al trabajo realizado por las fuerzas de seguridad del Estado, en concreto la Jefatura Superior de Policía Nacional en el País Vasco y también de los juzgados de instrucción, que han permitido descubrir el fraude e identificar a los supuestos defraudadores. Y suenan las alarmas, como siempre ocurre, al ser conscientes de que los sistemas de vigilancia y control de Lanbide no funcionan. No funcionan, como así lo demuestra un fraude de esta envergadura que además haya pasado desapercibido para el personal de los servicios vascos de empleo durante nada menos que 10 años. Es decir, un fraude prolongado durante una década sin que nadie se haya dado cuenta de que esto estaba teniendo lugar. Es muy significativo, además, también que en Lanbide nadie se percatara de que los integrantes de esta red estuvieran utilizando identidades y pasaportes falsos, certificados de haber realizado cursos de formación también falsos, así como empadronamientos irregulares. Este es el nivel de control y vigilancia en la entidad que ha de velar por la justa prestación de este tipo de ayudas sociales y que no lo está haciendo. Pero no solamente se echan en falta más y mejores controles, también hace falta más y mayor rigor a la hora de conceder este tipo de ayudas para garantizar que las recibe quien realmente las necesita, quien realmente reúne los requisitos que la ley impone. Se echa en falta también un compromiso de los responsables de Lanbide, liderados, como no, por la consejera Idoia Mendia, para corregir esta situación, para evitar lo que se denomina Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y que esto sea un coladero, que es lo que estamos viendo que está siendo. Hay muchas formas de controlar estos fraudes, pero no les interesa, es evidente. Mira cómo estudian, por ejemplo, para evitar los fraudes de pequeños autónomos, pequeños empresarios con la imposición del ticket buy, para que no haya ningún tipo de fraude. Para esto sí que estudian, sin embargo, para hacer un control de los fraudes que se están realizando en las ayudas sociales, parece ser que no les importa tanto. Estamos viendo pues que para cobrar impuestos el gobierno vasco es un lince, sin embargo luego a la hora de distribuir ese dinero que es nuestro, desde luego no lo están haciendo muy adecuadamente. De hecho, ahora mismo estamos con el proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, está en trámite en el Gobierno, y las medidas de control ya se apuntan como insuficientes. Es más, el Gobierno vasco apuesta por lo que llaman declaración responsable para agilizar trámites y que las ayudas lleguen a su destinatario lo antes posible. Creemos que con una declaración responsable vamos a evitar el fraude. Yo estoy convencida de que no, pero en el contexto actual no deja de ser además un coladero más. La experiencia viene a demostrar que es preciso verificar que cada solicitante cumpla los requisitos para la obtención de las ayudas y que esas condiciones se mantienen en el tiempo. Son precisos, pues, más recursos materiales y humanos que poner a disposición de esta tarea concreta, algo que el proyecto legal vemos que no contempla. Cierto es que se anuncian controles aleatorios, habrá que cruzar los dedos para que se revisen los expedientes fraudulentos y prometen además revisarlos cada 2 años, un plazo de tiempo que da para mucho a quienes pretenden saltarse las normas y aprovechar esas lagunas que tenemos en el sistema de vigilancia y control de Lanbide a la hora de conceder ayudas a las personas que realmente lo necesitan. Por cierto, junto a esta noticia además pudimos comprobar cómo se ha quitado la ayuda a una vecina del País Vasco, una señora de 80 años a la cual le estaban dando la ayuda para la vivienda, se la han quitado, una señora que tiene discapacidad. Es decir, vemos por un lado el fraude que se está cometiendo en el RGI y por otro lado cómo a una pobre señora de 80 años le quitan esta ayuda sin más. Esto es vergonzoso.
Nuestra acción en el Parlamento Vasco, ¿qué va a hacer? Pues va a ir encaminada en esta dirección. Vamos a exigir que Lanbide dote de más recursos, tanto humanos como materiales, para poner freno a fraudes que se siguen produciendo, que todos vemos que se siguen produciendo y que no solo eso, sino que se han doblado en el último año, como hoy hemos conocido. Más recursos materiales y personales para garantizar que las ayudas se conceden a quien realmente las necesita, a quienes cumplen los requisitos fijados por la ley. Más recursos materiales y personales para garantizar un correcto seguimiento de dichas ayudas, que sabemos que hay quien las cumple, pero hay otros que no las cumplen. Anunciaros también que hemos solicitado la comparecencia en la mesa de la Comisión de Trabajo y Empleo. Queremos que haya una comparecencia urgente de la consejera Mendia para que nos ofrezca detalles de este último fraude, para que nos informe de todos los flecos desde los que Vox consideramos un verdadero fraude social. Lo sucedido, pues, va más allá de la comisión de un delito por parte de una red de delincuentes. Es un fraude que sufre la sociedad, que apuesta por la solidaridad y que quiere confiar en el mejor uso posible del dinero público, del dinero nuestro, del que nosotros damos a través de los impuestos. En este caso, quiere confiar en que Lanbide gestione las ayudas para colectivos vulnerables con los medios necesarios y, por supuesto, con la máxima responsabilidad. Por eso eso no está sucediendo, lo estamos viendo que no está teniendo lugar y estamos ante una evidencia más de este fracaso. Es más, la Policía Nacional, sabéis que ha aportado también documentos que manifiestan claramente que no existen mecanismos de control en Lanbide y esto para Vox es muy, muy grave. Y en cuanto a los autores del mismo, me gustaría hacer algunos apuntes. Todos sabemos que el fraude no es una práctica exclusiva de algunos inmigrantes. Todos sabemos también que la población autóctona comete delitos, pero si bien es demostrable que los fraudes más graves han tenido como protagonistas a gente inmigrante. También es cierto que lo sucedido pone en evidencia la facilidad con la que determinadas personas de origen extranjero acceden a este tipo de ayudas, con el consiguiente efecto llamada, el desconcierto y también la desconfianza de la población local. No se trata, pues, de culpabilizar a la población inmigrante, no nos malinterpreten, pero sí de poner sobre la mesa las carencias del control de Lanbide, que es quien tiene que hacer esta labor para que no se produzcan prácticas de este tipo. Era urgente tomar decisiones y adoptar medidas para acabar con el fraude en la RGI, por ejemplo, o en la prestación complementaria de vivienda, pero la actualidad que ha saltado a la luz nos demuestra que esto cada vez es más importante. No existe voluntad política para mejorar el tema de las ayudas sociales, eso es evidente y así nos va. Es fundamental también que podamos confiar en la Administración, en que el dinero público se gasta allí donde se debe de gastar y que se hace con garantías, que no se derrocha. Ahora estamos ante un fraude de más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros. Hace poco también conocimos, hace 4 años, otro fraude de más de 4 millones por parte de una red pakistaní. Es decir, hay fraude, lo estamos viendo y estamos dando datos de ello. Lo que debería sorprendernos aún más es que nadie ha asumido responsabilidades con respecto a este fraude. Desde el Gobierno vasco, además, minimizan el problema, como ayer hizo su portavoz, el señor Bingen Zupiria, con su discurso autocomplaciente al que ya nos tienen acostumbrados. Hablaba de que son casos minoritarios. No, señor Zupiria, no son casos minoritarios y todos lo sabemos. Se han dado más de 10 millones de euros erróneamente a perceptores de RGI. No son casos mayoritarios, hay un desfalco del dinero que todos aportamos para estas ayudas sociales. Todo, además, por el escaso o nulo control por parte de Lanbide y del Gobierno vasco. A este infractor le han pillado, pero le han pillado gracias a la acción de la Policía Nacional y en un proceso de 10 años. Es tiempo suficiente como para haberle pillado antes. Y, por supuesto, este es uno de los casos que se ha destapado. Mi pregunta es, ¿cuántos casos hay que no se han destapado? Estoy segura y convencida de que muchísimos, porque además en este caso también se intentó tapar por parte del Gobierno vasco, como es práctica habitual. Por cierto, el señor ya está en la calle, esto es impresionante. Así que tenemos claro desde Vox que hay una persona claramente responsable de lo que sucede y de que siga sucediendo. Y esa persona es la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la señora Mendia, a la que, como he dicho, vamos a decir que comparezca de forma urgente en la Comisión de Trabajo para que nos dé esas explicaciones y para que nos diga si en ese texto de ley que se va a modificar la renta de garantía de ingresos va a tomar medidas para que este
tipo de fraudes no se vuelva a repetir. Vuelvo a repetir que son muy inteligentes a la hora de tomar medidas para un fraude que ellos consideran importante, que es el de los trabajadores que se levantan todas las mañanas para trabajar de sol a sol y que pagan sus impuestos religiosamente. Para eso sí que hay un control, vuelvo a repetir, dictatorial como es el ticket buy, y sin embargo para este tipo de fraudes y para gestionar el dinero, porque no se nos olvide que el gobierno vasco no es el dueño de este dinero, es el gestor, y a la población nos debe una explicación de por qué este dinero se está malgastando de esta manera, y creo que eso es fundamental para la sociedad, una explicación por parte del gobierno vasco y de la señora Mendia.